Hola, hola de nuevo. Vamos a continuar con el curso de Ingeniería Asistida por Computadora. En esta ocasión, el punto a tratar es la continuación de la introducción al método del elemento finito. Ya platicamos un poquito del desarrollo histórico, de las ideas de las que parte el método del elemento finito. Y bueno, en esta sesión vamos a explicar un poco la metodología y vamos a ejemplificar la aplicación de el método desde una perspectiva analítica un poquito, ¿sale? Y ya después nos iremos mudando a la parte computacional. Muy bien. Entonces, voy a apoyar en escribirles algunas cosas aquí, por eso tengo abierto mi procesador de texto. Aumentar el zoom. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la aplicación del método del elemento finito? Voy a tratar de ser sintético y lo voy a poner en 6 pasos generales. Primer paso, desarrollo de las ecuaciones que definen o describen, mejor dicho, el fenómeno físico por analizar. Ese sería el primer paso. El segundo paso vamos a poner como la discretización del dominio de análisis. Ahorita los vamos a ir explicando con más detalle. El tercer paso lo voy a denominar yo generación. Sí, le voy a llamar generación de las ecuaciones de elemento finito. Manejo de las condiciones de frontera sería el siguiente paso. Y después daríamos una solución de las variables variables dependientes del problema y cerraríamos con un cálculo de soluciones o valores derivados. ¿Sale? Eso sería de manera general cómo vamos a aplicar nuestro método del elemento finito. Dicho, les digo desde ahorita desde una perspectiva analítica y siendo muy sintéticos, ¿vale? Voy a tratar de desarrollar de manera rápida cada uno de estos 6 puntos que les estoy presentando aquí. Muy bien. Entonces, el primero es el desarrollo de las ecuaciones que describen el fenómeno físico por analizar. Es hacer el modelado del fenómeno. Va a ser o es propiamente una ecuación diferencial parcial. Lo voy a poner de manera general que son ecuaciones diferenciales propiamente. ¿Sale? Y vamos a usar para la solución la forma variacional, o vamos a plantear una forma variacional del problema.
¿Sale? Y esos serían los índices principales. Ya hablábamos de qué es el cálculo variacional en la sesión anterior. Recordemos que lo que buscamos en el cálculo variacional es la minimización o maximización de una funcional, donde recuerden que una funcional la vamos a concebir como una función cuyo argumento es otra función o funciones. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar desde esa forma variacional del problema. Esa forma variacional del problema también podemos encontrar alguna bibliografía de elementos finitos, sobre todo, o de métodos de aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales, donde le van a llamar a esta forma la forma débil del problema. Básicamente es la otra forma en que vamos a encontrar. Y entonces la idea es la siguiente. Partimos de desarrollar el modelo que describe nuestro fenómeno físico y esa ecuación que va a ser el modelo matemático de nuestro fenómeno, esa ecuación diferencial, va a ser la forma fuerte o la forma clásica del problema. ¿Sale? Y entonces después vamos a plantear la forma débil o la forma variacional del problema, que va a ser una ecuación variacional. Y ahí vamos a proponer la solución sobre ese modelo o forma débil del problema. Eso lo vamos a explicar con un poquito de más detalle más adelante. Después viene la discretización del dominio de análisis. Nuestro dominio de análisis puede ser en una dimensión, 2 dimensiones o en 3 dimensiones. ¿Sale? Entonces, la discretización del dominio persigue esta idea que les platicaba ya del método exhaustivo de Arquímedes, que decía Arquímedes: yo no conozco, perdón, me equivoqué de acceso. Decía Arquímedes: yo no conozco cómo calcular el perímetro del círculo, pero sí conozco cómo calcular el perímetro del polígono. Entonces fue aproximando el círculo con polígonos que cada vez tenían más lados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer al discretizar el dominio. Si yo voy a discretizar el dominio, permítanme un momento, déjenme pensar cómo lo voy a insertar. Voy a insertarlo como una forma. Ok. Ahí está. Está probando, perdón, mi entrada de lápiz, porque me voy a apoyar un poquito ahorita de mi entradita de lápiz para ejemplificar esto. Ok, pensemos un dominio de análisis cualquiera. Yo voy a generalizar ahorita, por ejemplo, y diré que tengo... perdón. A ver si está funcionando bien. Sí, una disculpa. Estaba verificando que funcionara bien mi entradita de lápiz. Bueno, entonces ignoremos esos primeros rayones. Ya estoy haciendo un desgorre aquí, pero ya en un momento.
Ahí está. Ahora sí, perdón. Ok. Entonces pensemos que yo tengo un dominio cualquiera. Por ejemplo, este que yo estoy poniendo ahí. Tengo un dominio cualquiera. No me importa ahorita la forma del dominio. Lo que quiero es ejemplificar que es un dominio bastante irregular. ¿Cómo defino yo los límites o las fronteras de ese dominio? Pues tendría que tener una función que describa esta curva de frontera. ¿Están de acuerdo? Seguramente una ecuación para una función paramétrica o yo qué sé, o una función definida a trozos. Entonces, yo para resolver sobre ese dominio y considerando que tengo condiciones de frontera, aquí sobre todo el dominio, pues tendría dificultades, seguramente. Entonces, ¿por qué hay que ajustar la frontera? Decíamos ese modelo que tenga la ecuación de frontera, etc. Entonces, yo no sé resolver y yo, por ejemplo, les confieso, yo no sabría resolverlo analíticamente sobre este dominio, un problema de una ecuación diferencial. Ahorita no vamos a darle nombre, simplemente resolver un problema de ecuaciones diferenciales con valores en la frontera en ese dominio. Yo no sé cómo hacerlo. Pero lo que sí acá alcancé a aprender en la escuela, me quedé medio chueco, es a resolver en dominios de este tipo. ¿Sale? Eso de ahí pretende ser un cuadrado. Si lo ven, espero. Entonces, esto de aquí es un cuadradito. Yo sobre ese dominio sí me considero capaz de resolverlo. ¿Por qué? Porque las fronteras son fáciles de definir. Yo podría decir, bueno, este dominio va desde x igual con 0 hasta x igual con 10 y barre después de y igual con 0 a y igual con 10, por ejemplo. Entonces yo sí puedo definir, puedo establecer mi estrategia analítica de solución de la ecuación diferencial sobre ese dominio, porque este dominio es fácil porque es regular. Este es difícil para mí, este otro, porque es un dominio irregular, ¿sale? Y la descripción de la frontera no resulta tan trivial, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a usar la misma idea que usó Arquímedes. Yo no sé resolver en esto, no tengo la menor idea de cómo pudiera lograrlo. Pero sí sé resolver en este otro, sin broncas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter muchos de estos para tratar de aproximar a este. Eso, compañeros, es la discretización del dominio de análisis. Así de fácil y sencillo. Entonces, ¿qué le metería yo aquí? ¡Pum! Una malla. Es lo que vulgarmente decimos ya cuando usamos el software, es una malla. En realidad estoy haciendo una discretización del dominio. Triangulación si nos ponemos muy elegantes. Bueno, me quedó bien pinche chulo, perdón. Pero espero que se entienda la idea. Aquí yo lo quiero dividir en cuadrados. Porque yo sí sé resolver sobre los cuadrados. Esa es la idea de la discretización del dominio. Hacer eso. ¿Sale? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar las ecuaciones de elemento finito. ¿Qué son las ecuaciones de elemento finito? Vamos a llamarle que van a ser ecuaciones matriciales. Entonces, en realidad son sistemas o va a ser un sistema de ecuaciones algebraicas. Eso es la ecuación de elemento finito. ¿Sale? Ahí está. Eso es la ecuación de elemento finito a grandes rasgos.
va a ser un sistema de ecuaciones algebraicas que lo vamos a acomodar de manera matricial para poderlo operar. Entonces, es eso y nada más que eso, ¿vale? ¿Cómo derivamos esto? Bueno, yo ya dije que cuando estoy desarrollando la ecuación o el modelo que describe el fenómeno físico por analizar, lo voy a hacer con una ecuación diferencial, pero lo voy a plantear en su forma débil o forma variacional. Entonces, está planteado de forma variacional y entonces ahí vamos a retomar esas ideas que ya platicamos en la sesión anterior, las ideas de los métodos de Galerkin, o de Rayleigh-Ritz, donde decíamos qué hacía el método Rayleigh-Ritz o qué hacían los métodos de Galerkin. Toman problemas en formulación variacional y nos dan una solución aproximada, decíamos, y lo revisamos rápido, el método Rayleigh-Ritz. ¿Qué hace el método de Galerkin? ¿Qué nos decía la descripción breve que pusimos ahí en la web del método de Galerkin? Que toma un problema en el continuo y lo lleva a una solución en términos de elementos discretos. Entonces, lo que va a suceder es que cuando pasamos de aquí, de este punto, perdón, me equivoqué, cuando pasamos de aquí, en latino, aquí está, paso de aquí para acá, lo hago aplicando métodos de Galerkin. Escribo muy feo con esta cosa. O métodos de Ritz. Estos métodos son los que me van a servir, estos dos, para pasar de ese modelo en forma variacional a una ecuación de elemento finito, que es un sistema de ecuaciones algebraicas, donde yo voy a tener un conjunto de incógnitas. Eso es lo que realmente vamos a hacer. La discretización del dominio nos ayuda a eso también, porque entonces va a haber una ecuación de elemento finito por cada elemento de la malla, por cada elemento de la discretización. Entonces este y este y este de acá, todos los elementos van a tener su propia ecuación de elemento finito, que no va a ser más que un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿vale? Y entonces al final, bueno, no al final, que nos faltan 3 pasos, pero entonces a este punto, al final de este punto número 3, yo lo que voy a tener son varios sistemas de ecuaciones algebraicas, ¿vale? Pero si se dan cuenta, obviamente, aunque mi malla que yo hice aquí está muy gacha, pero si se dan cuenta, es claro que va a haber elementos aquí o cuadrados que van a compartir vértices, van a compartir aristas y van a compartir vértices, se conectan en puntos y eso lo vamos a decir de esta manera: se conectan, los elementos se conectan en puntos. Por ejemplo, aquí, este punto que estoy remarcando grande será un punto de conexión de esos 4 cuadros que se ven ahí alrededor, ¿vale? Entonces, cada cuadro tiene su propia ecuación de elemento finito, pero están conectados, quiere decir que comparten información de alguna manera. Entonces, vamos a generar una ecuación global para toda nuestra discretización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo un proceso que le vamos a llamar el ensamble de la ecuación global del sistema o del dominio, ¿vale? Entonces ya no voy a tener varios sistemas chiquitos algebraicos, voy a tener un sistema muy grande que va a incluir a todos esos pequeños sistemas de ecuaciones algebraicos. Al final solo voy a llegar a un sistema algebraico
de n por n. Cuadradito, muy bonito. ¿Sale? Ok. Entonces, esa es la primera introducción. Después, ya con el ejemplo que vamos a ir desarrollando, vamos a meter más términos, nombres y apellidos. No quiero saturarlos de información ahorita. Prefiero llevarlo con calma para que no exploten de desesperación al escucharme decir tantas cosas. Entonces, siguiente paso, el manejo de las condiciones de frontera. ¿Qué pasa aquí? Voy a bajar un poquito más, hacer espacio para dibujar. Tengo mi dominio de estudio, es otro dominio, igual aleatorio, irregular. Yo voy a conocer algunas cosas. Piensen, por ejemplo, retomando curso de resistencia a materiales. Ustedes vieron, por ejemplo, flexión, problemas de flexión de vigas. Entonces, ahí normalmente decían, ¿no? Bueno, tengo una viga que está empotrada en un extremo, simplemente apoyada en otro extremo. Y que se le están aplicando una carga puntual aquí y una carga uniformemente distribuida sobre esta porción de longitud de la viga. ¿Qué es eso? Esas son las condiciones de frontera de su problema. ¿Sale? Entonces, yo aquí diría, por ejemplo, a lo mejor aquí tengo un apoyo simple. Y a lo mejor aquí, en esta parte, me quedó muy mal, en esta parte lo tengo fijo. Tengo empotrado. ¿Sale? Y a lo mejor aquí se está aplicando una fuerza en esta dirección. Y a lo mejor aquí estoy aplicando un momento. Esas son las condiciones de frontera. Que para el caso de nuestro problema, la deflexión de vigas, pues sabíamos cómo, o lo traducimos fácil según el método que usamos para solucionar, lo aplicamos fácil, como la fuerza es igual a tanto, pues sobres, ¿no? El momento es igual a tanto, Y yo sé que si está empotrado en este extremo, entonces los desplazamientos en este punto son igual a 0, ¿no? Etcétera. Entonces, ese mismo manejo de condiciones de frontera lo tenemos que traducir al elemento finito. ¿Cómo se traduce? Es muy sencillo. Vamos a distinguir siempre dos tipos de condiciones de frontera. Dos. La condición de frontera esencial y la condición de frontera natural. ¿Va? Eso ténganlo bien claro siempre. Dos tipos de condiciones de frontera. La esencial y la natural. Después vamos a ahondar un poquito más en eso. ¿Cómo hago el manejo? Típicamente en elemento finito, primero vamos a hacer el manejo de las condiciones de frontera. Bueno, algorítmicamente pudiera hacerse de una u otra forma, una primera, otra después, pero típicamente en un flujo clásico introductorio vamos a manejar primero la condición de frontera natural. La condición de frontera natural son las fuerzas, los momentos, en general, toda solicitación externa al sistema. ¿Sale? Fuerzas, momentos. Muy bien. Y las condiciones de frontera esenciales son las restricciones. Entonces, primero aplicamos las condiciones naturales. ¿Eso cómo se suele hacer? Simplemente por sustitución. Eso lo vamos a ver a detalle ya sobre ejemplos. O en una siguiente parte. Y después se aplican las restricciones. Típicamente ese es el flujo. Que en realidad al final, ¿qué es lo que hacemos? Términos muy simples. Sustituir los valores de estas Fs, Ms
en el sistema algebraico, el sistema de ecuaciones algebraico, perdón, global del dominio. Ahí las vamos a aplicar. Y entonces lo que va a resultar es que estas condiciones nos van a ayudar a conocer, uno, algunos valores independientes del sistema y dos, algunos valores dependientes, de variables dependientes ya del sistema. Algunas condiciones de frontera nos van a dar información ya sobre esas variables dependientes. Es muy importante entonces la condición de frontera porque es el punto guía o son las partes o los puntos que nos van a servir como guía para después aproximar la solución sobre el resto del dominio, ¿vale? Y después, como dice, vamos a solucionar para las variables dependientes del problema, las incógnitas del problema. ¿Cómo vamos a solucionar? Pues con métodos del álgebra lineal, métodos clásicos o métodos numéricos clásicos. Se hace la solución, perdón, para las incógnitas del sistema global. Si lo pusimos así, ¿no? Para la ecuación global le voy a poner mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Básico. Un viejo conocido de todos ustedes. Gauss-Jordan se puede utilizar. Cualquier método de reducción lo podemos utilizar para solucionar estos sistemas de ecuaciones algebraicas. Al final no tiene nada de raro. Lo único sobresaliente que tienen es que van a ser muy grandes los sistemas de ecuaciones y que resolverlos a mano es poco práctico, si no incluso imposible. Podemos tener problemas donde el sistema o la ecuación global del dominio, esa ecuación matricial, ese sistema, tenga dimensiones de 1.000.000 por 1.000.000. Entonces, por eso es donde entra el software y nos da esa gran ventaja de solución. Hay dos puntos en donde el software nos apoya mucho: discretización y solución de variables y cálculo de valores derivados. Estas cuestiones de las ecuaciones de elemento, las ecuaciones del fenómeno físico se modelan, voy a decirlo así, todavía a mano y después se programan. Ya se lleva el modelo simplificado a la programación del algoritmo, donde nos ayuda la computadora es hacer en nuestra ventaja el tiempo es en estos puntos: la discretización y las soluciones. ¿Vale? Ok, entonces resolvemos para esos valores o para esas incógnitas y después obtenemos todos los valores derivados y sacamos todas las gráficas con colores que queramos. Pero primero solucionamos para las incógnitas del problema. Según el fenómeno físico, pues va a ser la incógnita o va a ser la variable dependiente. ¿Qué significado físico va a tener para nosotros? Eso lo vamos a ver nosotros muy intuitivamente en siguientes sesiones. Hago el cálculo de valores derivados y nada. Eso es la aplicación método-elemento finito a muy grandes rasgos para que tengan en cuenta. ¿Sale? Entonces vamos a dejar hasta aquí este video. Siguiente sesión o siguiente video vamos a traducir todo esto a un problema de aplicación y les voy a enseñar el enfoque de Galerkin con más detalle, ¿vale? Y lo vamos a intentar llevar un problema de aplicación muy sencillito en una dimensión, pero vamos a introducir más términos todavía de los que ya hemos introducido, ¿sale? Es importante que recuerden la terminología. Yo voy a estar
Conforme vamos avanzando, usando más esta terminología, ya estamos trabajando en el software. Yo voy a seguir hablando de condiciones de frontera naturales, esenciales. Voy a estar hablando de dimensiones de los elementos finitos y otras cuestiones que en este momento, en estas sesiones iniciales, vamos a estarlo construyendo, ¿sale? Entonces, importante que vayan adueñándose de ese lenguaje y que si tienen alguna duda, lo hagan saber en su momento por cualquier vía de comunicación y lo volvemos a repasar. Muy bien, entonces lo paramos, decíamos esto hasta aquí y continuamos en otra sesión para seguir abordando ahora con un ejemplo de aplicación. Que estén muy bien todos. Hasta luego.